Hola, buenas tardes ya. Empezamos, no, terminamos la serie de comentarios eh, sobre poesía medieval, lírica medieval, y lo terminamos con un poema ya tardano, que perfectamente podría ser renacentista, incluso por unas cosas que igual comentamos después, porque no sé al final qué es lo que voy a comentar y qué no. Incluso podría tener visos de ser un poema nuevo, un poema renacentista, incluso posterior, que es el romance del conde Arnaldos o el romance del infante Arnaldos. Variantes del romance hay muchas. He escogido este romance por ese carácter que tiene lírico, especialmente lírico, eh, y porque todo en él son preguntas más que certezas. Ya vais a ver cómo incluso tendremos que poner en cuestión cuestiones básicas como la interpretación o el tema. Y precisamente por eso, porque es un romance que nos sumerge en una absoluta indeterminación, precisamente por eso es dentro del corpus de los romances viejos, pues probablemente uno de los que ha tenido más fortuna, porque ese no saber a qué atenerse genera eh, pues un lirismo muy, 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 muy particular y una comunicación poética muy, muy intensa. En un primer momento, el romance del conde Arnaldos necesita una lectura. De nuevo, tendríamos que insistir en la necesidad de verlo encarnado en el juglar, ¿no? o en la plaza pública, o incluso escucharlo cantado. Las versiones cantadas que yo conozco, tampoco me he puesto a rastrearlas todas, pues son bastante insatisfactorias. La de Amancio Prada no me parece adecuada. Y luego en los cancioneros de tipo sefardí también aparece, lo que pasa es que ahí hay unas pronunciaciones que no me venían bien porque quizá eran un poquitín más confusas. He citado, luego hablaremos de la contextualización, pero he citado el corpus de romances sefardíes porque sí, porque digamos que la vida o las fuentes que se conservaron en su momento del romances correspondían a los asentamientos judíos sefardíes, en concreto de Marruecos, lo cual a lo mejor incluso nos puede dar alguna, algún dato, ¿no? de la posible interpretación. Manejo dos versiones que me gustan. La primera es la que os he colocado en los apuntes y también aquí en esta grabación que estoy haciendo ahora, en este PowerPoint. Sin embargo, si os parece, voy a leer otra por aquello de que veáis las variantes. Es la que está conservada en un manual ya clásico para incluso para vosotros, porque es uno de los que uso con más profusión para explicar la lírica tradicional o medieval. Es el manual de Juan Victorio, espero que se vea por aquí, a ver si se ve un poco, y así se pondrá contento si ve esto. Mi profesor Juan Victorio. Dice esta versión: ¿quién hubiese tal ventura sobre las aguas del mar como hubo el conde Arnaldos la mañana de San Juan? Con un falcón en la mano la casa iba a cazar, vio venir una galera que a tierra quiere llegar. Las velas trae de seda, la jarcia de un cendal. Marinero que la manda diciendo viene un cantar, que la mar facía en calma, los vientos face amainar. Los peces que andan nel fondo arriba los face andar. Las aves que andan volando nel mástel las faz posar. Allí fabló el conde Arnaldos. Bien oiréis lo que dirá. Por Dios te ruego, marinero, dígasme ora ese cantar.
Respondióle el marinero, tal respuesta le fue a dar. Yo no digo esta canción, sino a quien conmigo va. Bueno, estoy un pelín resfriado, como siempre que hago estos parece que es una especie de marca de la casa, de estos vídeos, pero creo que viene bien para una cierta nasalización que, eh, que aparece en el romance en un momento completo. Bien, por aquello de ser un poco práctico y como esto sirve para que vosotros hagáis vuestros propios comentarios, voy a intentar seguir, digo intentar porque no es fácil con este romance, el esquema clásico de los comentarios. ¿No? Vamos a intentar contextualizar el romance tal y como lo hemos trabajado. Es un romance claramente fragmentario, hasta tal punto que alguien diría que está truncado al final y que por lo tanto igual podría parecer que procedería de un romance más largo, de algún episodio épico entresacado, de, de algún cantar de gesta. Yo sinceramente no lo creo, yo creo que está pensado, el romance está pensado así y se compuso así y que precisamente este fragmentarismo nos habla de la modernidad que tiene. No estoy diciendo que sea moderno, sino que precisamente ese fragmentarismo nos entronca con ciertas creencias poéticas de de la contemporaneidad, ¿no? Y precisamente por eso a lo mejor tuvo en su momento tanto éxito, ¿no? Es claramente un romance lírico. Lírico, por lo que vamos a ver después, porque su asunto es absurdo, y por lo tanto, para su interpretación, pues tenemos que recurrir a, como decimos siempre, a las gafas del pensamiento o las gafas de la visión simbólica, del pensamiento simbólico. Tenemos que recurrir al pensamiento simbólico si queremos entender algo, ¿no? Entender o explicar algo, porque yo creo que el entendimiento a veces es irracional y en este caso sin duda lo es. Ya lo he situado más o menos, ¿no? En ese mundo medieval y bueno, y el hecho de que se haya conservado en las comunidades sefardíes, pues obviamente nos tendría que hacer pensar en una procedencia anterior a a la expulsión, es decir, en un tiempo anterior a la expulsión, pues, por lo tanto anterior al siglo XV, por más que luego se recogiera, supongo que no lo sé, en los cancioneros al uso, ¿no? Donde se conservan estos romances. Eso en cuanto a a la contextualización. No creo que debiéramos equivocarnos, como tampoco debiéramos equivocarnos cuando hablamos en las cantigas de amigo de los ambientes marineros. No debiéramos pensar que este romance, por su ambiente marinero que lo tiene, eh, digo, no debiéramos situarlo en zonas costeras, me refiero en la producción, ni siquiera en la interpretación. El mar, obviamente, como sucede casi siempre en la poesía y en el arte en general, es más un símbolo o va a ser más un símbolo que otra cosa. Por lo tanto, es absurdo. ¿No? Lo digo porque cuando, por ejemplo, leemos sobre las cantigas de amigo, que muchas de ellas tienen ese ambiente, ese gozoso ambiente marinero o costero, pues es absurdo pensar, como hemos leído a veces, que tanto la producción como la ejecución de estos romances tenían que situarse ahí junto al mar. No, es un símbolo, no sabemos todavía de qué, luego en todo caso daremos una interpretación, pero es un símbolo y nada más. Y efectivamente, si ahora tuviéramos que hablar del asunto y del tema, pues el asunto lo podemos más o menos trazar, aunque simplemente leyéndolo nos damos cuenta. Luego, cuando hablemos de la estructura del romance, contaremos un poco la historieta, ¿no? Haremos una paráfrasis de la historieta. Pero desde luego el tema, la interpretación, no podemos darla ahora. En todo caso, la daremos después de habernos colocado las gafas del pensamiento o de la visión simbólica, porque ahora sería imposible. Obviamente lo que sí hay que decir es que el, el asunto es bastante absurdo o mágico, no tan absurdo como sucede en alguna cancioncilla de lírica tradicional, por ejemplo en La Fuente del Rosel. Aquí hay, digamos, sí, hay una historieta y podríamos más o menos colocarle, ¿no? Colocarle algún tipo
de interpretación de tipo superficial. Pero la prueba de que el tema siempre está diferido, por eso he puesto ahí ese palabra en francés, la différence, recordando a Derrida, es un palabra, es un neologismo, una mezcla entre lo diferente y lo diferido, es decir, lo que nunca se alcanza y lo que siempre es diferente. Aquí sucede, ¿no? Aquí sucede. Yo creo que viene bien la palabra para este romance, porque la interpretación siempre va a estar pues puesta. Cada vez que lo leamos, pues vamos seguramente a tener una interpretación distinta. Sería mm, reducirlo mucho si siempre pensásemos en una única interpretación del romance. No creo que sea esa la propuesta del compositor primigenio. Y por otro lado, desde luego es diferente por todos los medios. Es decir, es un romance que no se parece o que se parece a muy pocos, ¿no? Por eso decía que es un romance claramente lírico, ni novelesco, ni por supuesto histórico. Eh, la estructura la he colocado junto a la idea de tensión, porque la estructura genera en el oidor, o debiera generar en el oidor, una indeterminación y una tensión artística muy potente, ¿no? Porque como veis empieza en estos primeros 4 versos, empieza con una llamada de atención, incluso con una expresión desiderativa, quien tuviera tal ventura. Eh, y por lo tanto genera una expectación en el que lo escucha, porque, bueno, porque se está anunciando una buena nueva, ¿no? Una gran ventura, un cierto riesgo quizá también. La palabra ventura tiene todas esas posibles interpretaciones, de ahí viene, por cierto, la palabra aventura, a lo que salga, suerte significa también, adventura, a lo que salga, suerte, riesgo. Pero desde luego te lo presenta con esa fórmula desiderativa y esa exclamación, ¿no? Ese apóstrofe, pues te lo presenta como algo deseable, ¿no? Eh, qué suerte tuvo, ¿no? Y quién pudiera tener esa suerte, ¿no? Luego llega el momento, digamos, narrativo y por último llega el momento final con ese intercambio de diálogos, ¿no? Este infante o conde Arnaldos, luego veremos que esto también es simbólico, pues va al río no, va al mar a buscar cebo para su falcón, es decir, a cazar, a cazar. En la versión que he leído, en la que aquí coloca en su libro Juan Victorio, dice, con un falcón en la mano, la caza iba a cazar. La caza iba a cazar con un falcón en la mano. Esta idea de cazar la caza, luego ya lo veremos que aparece, es también tradicional. Y aparece también, por ejemplo, en canciones de San Juan de la Cruz, ¿no? Darle a la caza alcance, ¿no? Eh, pero obviamente también es simbólico como veremos después, ¿no? Y lo seguís usando también vosotros en vuestra lengua cotidiana, ¿no? Y es ahí donde en la narración pues aparece el segundo elemento, ¿no? Si el conde Arnaldos es uno, el segundo elemento es el marinero que viene, que llega, que quiere llegar a tierra con una galera, con una nave, con un barco, a todas luces fantástico, ¿no? Fantástico por la suntuosidad de su aparejo y de su forma, y luego también fantástico por el canto, ¿no? del marinero, ¿no? Que es un canto mágico que encanta, como podéis saber. Es precisamente este canto el que una vez oído por el marinero, perdón, por el conde Arnaldos, le exige o quiere el conde Arnaldos que quiere aprenderlo, es decir, quiere saber ese canto por lo que sea, y por eso se lo ruega al marinero que se lo enseñe, que se lo diga de nuevo, y finalmente la contestación, que casi casi podría tener eh, visos, ¿no? de estar en una camiseta, aquello de yo no digo mi canción, sino a quien conmigo va. Eh, como veis, esta estructura, por ese final trunco y por esas llamadas, ¿no? de atención a la audiencia, ¿no? Esas fórmulas de captar la atención, el bien oiréis lo que dirá, tal respuesta
le fue a dar, etcétera. Y, y- y con esa expresión desiderativa del inicio, amén del misterio que genera el propio romance, pues bueno, todo está teñido de esa tensión artística o tensión poética que hemos comentado en un primer momento. Eh, Más allá de la estructura, voy a hablar de dos cuestiones que ya estarían dentro, digamos, del grado, o sea, del paso del grado cero a la composición poética, pero que me parecen interesantes. Una es el espacio y la otra va a ser el uso del tiempo en el romance. Con respecto al espacio, quiero que nos demos cuenta de que estamos ante un espacio límite. Igual que sucedía con alguna jarcha, recordad aquellas que hablaban de las puertas, ¿no? Las puertas son umbrales y por lo tanto son límites, son el sitio, ¿no? El sitio en el que eh, se diferencia el afuera del adentro. Pues aquí estamos en una orilla, ¿no? En una orilla. Puede ser que lleve o lleva, creo, a confusión o a perplejidad el segundo verso, ¿no? Porque nos comenta que la aventura del conde o del infante se produce sobre las aguas del mar, por lo que igual podíamos entender en un primer momento que finalmente el infante Arnaldo, un conde Arnaldo, se hace a la mar, ¿no? No, pero ese sobre también puede ser interpretado como cuando hablamos de en la lengua cotidiana, ¿no? Sobre qué va, ¿no? O sea, cuál es, pues va sobre, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de una sinopsis o del argumento de algo, ¿no? Ese sobre perfectamente es una preposición que nos fija, ¿no? En la orilla o en un lugar, ¿no? Junto a, ¿no? Cabe las aguas del mar perfectamente. Por lo tanto, ese lugar límite no es, desde luego, y eso también forma parte del absurdo, no es el sitio apropiado para cazar. Es decir, los que saben de cetrerías, no es el sitio para cazar. El bosque, el monte, el campo abierto, en ese caso sí, pero no, desde luego, no las aguas del mar. Como tampoco las aguas del mar eran apropiadas para dar de beber. Recordad el romance del Conde Olinos, donde el Conde Olinos madrugaba el Conde Olinos también la mañana de San Juan, fue a dar agua a su caballo junto a la vera del mar, ¿no? O algo así. No es, obviamente, el agua del mar el mejor brebaje, ¿no? Por lo tanto, el espacio, claro, es también simbólico. Pero ahora quería que nos diésemos cuenta de ese espacio límite. Y por ende también la idea del mar como espacio simbólico que luego comentaremos. Y luego está el tema del tiempo, que como en todos los romances tiene que ver, como ya vimos, con el asunto de la estilística verbal, del uso de los tiempos verbales, ¿no? Aquí lo que se produce es una ambivalencia en el uso de los tiempos verbales muy narrativa entre los tiempos de pasado y el tiempo presente presentativo, propio de las narraciones que quieren ponerse en acto, ¿no? Eh, si os fijáis, toda la primera parte aparece con el pretérito perfecto simple, vio, hubo, etcétera, pero la descripción, obviamente, es una descripción puesta o presentada en presente como debe ser. Si el romance, como supongo que alguna vez así fue, estaba puesto en acto con la ayuda de imágenes, ¿no? Segando imágenes, estoy pensando, como sabéis, en la puesta en acto de los ciegos, del romance de ciego, aunque quizá este romance es demasiado pequeño como para eso, pero si es así, pues ese presente serviría también para presentar estas imágenes que por ahí aparecen. Y luego, lógicamente, volvemos a los verbos de acción, también en pretérito perfecto simple, como el habló, excepto por un detalle, ¿no? En esa fórmula de llamada de atención, lo que aparece es el futuro, ¿no? Bien oiréis lo que dirá, pero justamente en este momento, ¿no? Bien, y luego también, lógicamente, en los diálogos aparece de nuevo el presente.
Bien, eso con respecto a la estadística verbal y el tiempo. Eh, Otra cosa que quería comentar antes de entrar en el símbolo es que las cosas están en este romance perfectamente ordenadas. Y me refiero las cosas que nos hace ver el romance. ¿M? El mar, por un lado, el infante, ¿vale? El halcón. Eh, no lo imaginamos a caballo, yo siempre me lo había imaginado a caballo, también en la ilustración que he colocado, en la primera que aparecía en Google Imágenes, por aquello de que es un conde, por lo tanto que es un caballero, y un caballero no es más que eso, aquel que tiene un caballo, ¿vale? Eh, y luego el orden en el que aparece la descripción de la galera, de la nave, pero más allá de eso, me interesa el orden perfecto de los efectos del cantar. Ese cantar pone en primer lugar a la mar y a los vientos en calma y los hace amainar. La mar y los vientos, ¿no? Son elementos de la naturaleza y son elementos previos a los elementos animados, ¿no? De la naturaleza, por lo tanto, en el orden de la creación, estoy pensando en el Génesis, si alguien me va siguiendo en esto, pues primero se hacen los vientos, primero se hace el mar antes que los animales, ¿no? Pero luego, en ese mismo orden, los peces aparecen antes que las aves también, ¿no? Igual que sucede en el orden de la creación, ¿no? Primero los peces y luego las aves, ¿no? Los animales del mar y los animales del aire. Todo está como ordenado, ¿no? Sucede también con la descripción de la galera, ¿no? Las velas, la jarcia, las anclas y las tablas, ¿no? Da la sensación de que la ordenación, como luego va a suceder en el Renacimiento, cuando se describa, por ejemplo, a la Donna Angelicata, se la va a describir de arriba abajo, pelo, frente, ojos, labios. Y aquí pasa lo mismo, ¿no? Es decir, velas, por un lado, ¿no? La jarcia son la jarcia son los aparejos de pesca, las redes, vamos a decirlo así, las anclas y por último las tablas, ¿no? Eh, eh, el orden sería también de arriba abajo si pensamos que las anclas no están en el fondo del mar, es decir, que están recogidas, ¿no? Y lógicamente la suntuosidad de esta descripción por supuesto absurda, pero nos da imágenes muy sensuales, ¿no? Es decir, imágenes visuales, ¿no? Incluso táctiles, ¿no? Es decir, velas de seda, el oro torzal, aunque aquí en la versión de Juan Victorio, que recoge Juan Victorio, es de un cendal, ¿no? Es decir, de un, de una tela también muy agradable al tacto, el oro torzal sí, es seda entretejida, ¿no? Con oro. En todo caso, imposible que haya redes así. Y por último, la plata y el coral, que como sabéis son metales y piedras de tipo noble y muy apreciados, ¿no? En joyería y en decoración, ¿no? En general. Por lo tanto, está muy bien pensado el orden y no es, por supuesto, de tipo casual. Como tampoco es casual, y esto me va a venir muy bien el hecho de que esté un pelín resfriado, que el cantar esté plagado de un sonido durmiente, si es que no os habéis dormido ya en el tiempo que llevamos, en estos 23 minutos que llevamos de comentario, ahora va a llegar el momento de, del quedarse sopa sin lugar de dudas, porque el cantar está plagado de la repetición de los sonidos nasales, ¿no? M's y N's, si nos fijamos. Que es el sonido de las nanas también. La palabra nana, ella es una palabra que incluye dos nasales, ¿no? Y ese sonido nasal es muy propio del encantamiento también, ¿no? Incluso ahora que estoy pensando, es el sonido también de ciertos mantras de relajación, ¿no? De los OMs y todo eso, ¿no? Bueno, en esto en el fragmento que he seleccionado en rojo, nos daremos cuenta de esa literación de ese sonido encantador, que es el sonido nasal, ¿no? Quieren andar volando, viene, bueno,
mástil, la mainada. Eh, es evidente lo que estoy diciendo. Y por supuesto, claro, no es casual como sucede. Bien, y por último, lo último que tenemos que hablar, donde nos tendríamos que quedar quizá un poquitín más tiempo, es en la idea de mirar el poema desde el punto de vista simbólico. Al menos, podía haber, al menos todo eso que he colocado ahí es simbólico. Y además es simbólico desde el punto de vista tradicional. Es decir, es, es casi, este romance es casi como una especie de repositorio de muchos de los símbolos que hemos visto en, en, en los poemas de lírica tradicional o en otros ejemplos de, de operar simbólico, ¿no? Por ejemplo, en los cuentos o en los cuentos de Andersen, ¿no? Y aquí llega el momento triste del asunto, porque claro, hacer una explicación simbólica de estos símbolos, pues como explicar un chiste, ¿no? Pero evidentemente las aguas del mar, que ya veíamos en las cantigas de Amigo, y que vosotros también por vuestra experiencia con el mar, pues lógicamente tenéis, y ese ritmo, el ritmo de las ondas del mar de Vigo, pues obviamente las aguas del mar, amén de esa idea simbólica tradicional del viaje, ¿no? Del viaje o de incluso el morir que aparece en Jorge Manrique, porque el mar es el sitio donde van a dar el agua de los ríos, y los ríos son como la vida, el curso de la vida va a dar a mar, que es el morir. Esa interpretación es posible, pero también es posible, y lo es, sin duda, también el mar como ese punto de la pasión. La pasión, ¿no? La pasión amorosa o la pasión erótica era la que mueve, ¿no? A las niñas de las cantigas de Amigo a bañarse en las ondas, ¿no? Y nos bañaremos en las ondas, ¿no? Dicen en las cantigas de Amigo, o aquella que está cercada por las ondas en la ermita de San Simón. Lógicamente, solo tiene esa explicación de tipo pasional. Y eso engarza perfectamente con la idea de la mañana de San Juan, que aparece varias veces o muchas veces, que ya sabéis que pues es el tiempo del cambio, es un día festivo, y también tiene ese componente mágico que todavía aquí arriba en el Pirineo, con nuestras fiestas y nuestras hogueras, seguimos dándole, ¿no? La mañana de San Juan es, por cierto, el momento en el que más madruga uno. Lógicamente, pues es la noche más corta. El madrugar, como ya veíamos en la épica griega, por ejemplo, pues es propio, pues es una manera propia de la empresa, ¿no? De ir a hacer algo, ¿no? De ir a hacer algo. ¿Qué es lo que hace el conde Arnaldo? Bueno, pues salir de caza. Y por lo tanto, si alguien ya está pensando que aquí el infante Arnaldo será un picaflor y que sale de caza, pues y por lo tanto sale a cazar no tanto el amor, sino sí, la satisfacción de tipo erótico, pues estaría en lo cierto, y así va a aparecer también en otros romances, y alguno de ellos os he, os he propuesto, ¿no? Eso explica la disonancia esta cognitiva que nos da el hecho de ir a cazar con un ave, con un halcón, con un falcón, con un ave al lado del mar, porque en realidad va al lado del mar, que es el sitio de las pasiones, donde están los vientos también son pasionales. Ya lo veremos al año que viene, en Preciosa y el aire, el romance García Lorca, donde el viento es claramente un símbolo bueno, símbolo no, ahí lo dice claramente, ¿no? El viento es un símbolo masculino y de pulsión sexual, ¿no? Masculina. Pero todo esto, de repente es roto, es decir, estas ganas del primer partícipe del romance, es roto por la serenidad y por la sabiduría mayor, vamos a decirlo así, del marinero. Digo sabiduría mayor porque, bueno, un marinero es aquel que ha visitado varios sitios, que ha visitado varios puertos, y por lo tanto tiene conocimientos. Recordad sin más que la filosofía, o sí,
la cultura tal y como la conocemos nace precisamente en sitios de puertos, en los puertos de Jonia y de Grecia. Es ahí donde nace el conocimiento, entre otras cosas porque el conocimiento surge del contacto, ¿no?, con otras culturas, etcétera. Por lo tanto, aquí tenemos un personaje que sabe más, entiende más, ¿no?, que el infante o que el conde, y por lo tanto su cantar es un cantar de conocimiento. ¿De conocimiento de qué? Bueno, pues si en un primer momento estamos hablando de toda esa simbología de corte pasional o erótico, en un primer momento pues debemos pensar que ese conocimiento más allá es aquel que es capaz de, ya estoy interpretando, ya lo sé, que es capaz de limitar o de poner en cuestión esa primera pulsión y llegar un poco más allá en lo que amor se refiere. Es por esto que así se entiende bastante bien el rechazo, ¿no?, a compartir ese conocimiento del final. Porque si el infante no está preparado, y el hecho de que sea un infante ya nos dice que no está completo, que no está preparado. Ojo, infante, conde. En ambos casos, si recordáis, el conde Olinos es también un chaval, es un crío, ¿no? Es un doncel, vamos a decirlo así. Y infante, efectivamente, significa eso. Es decir, bueno, infante, infantil, es decir, aquel que está todavía sin cocer, está todavía sin hacer. Por lo tanto, es aquel que no tiene todavía los conocimientos necesarios. O, por decirlo de otro modo, no quería soltar la palabra, pero la voy a soltar, es aquel que todavía no está iniciado y que necesita una iniciación. Es por eso que esta canción, eh, este cantar que es capaz de encantar y que nos habla de un conocimiento mucho más allá, mm, de, bueno, de lo que es el ámbito del amor, solo se puede compartir con aquellos que están preparados para. Y no todo el mundo está preparado para. Todo el mundo tiene impulsos de tipo animal, pero no todo el mundo está preparado para para el conocimiento, el verdadero conocimiento de lo que sería el amor. Esto, si queréis, esta interpretación de tipo amoroso que yo arrastro porque en una primera parte los símbolos en la tradición, en las cantigas de amigos, en la lírica tradicional apuntaban hacia eso, pero otros podrán pensar, habida cuenta de que el mar también es símbolo de la muerte y que estamos en un territorio límite entre sí, entre el mundo de la vida y el mundo de la muerte. Perfectamente el marinero podría ser un trasunto del barquero que nos hace pasar la laguna Estigia, de Caronte. También hace cosas, canta como si fuese un Orfeo. Ya sabemos que Orfeo es aquel que es capaz de llegar a los infiernos y volver. Todo eso nos podría hacer pensar en una interpretación un poquito menos festiva y más luctuosa, ¿no? A fin de cuentas, la muerte finalmente, o la asunción de la muerte, también es un tipo de conocimiento solo apto para iniciados, y de hecho no todo el mundo está dispuesto a pensar sobre ello o a asumirla, ¿no? Pero las interpretaciones pueden ser muchas. A mí una que me gusta mucho, y seguramente sea falsa, pero precisamente por eso es magnífica, eh, es aquella que habla de que estamos ante un romance de temática gay, ¿no? De temática eh, homosexual, y es por eso, bueno, pero esto estaría también en relación con esa interpretación amorosa que decíamos en el primer momento, ¿no? Y por eso esos dos últimos versos, yo no digo mi canción, sino quien conmigo va, pues me contaron que se cantaban en alguna, se cantaba o se colocó en alguna carroza del Día del Orgullo. Bueno, es posible. Pero también, cuidado, también lo podríamos pensar desde el punto de vista de la iniciación de tipo político, o de la idea esta de la ideología prohibida, ¿no? Y de hecho así he leído en algún sitio, ¿no?, que el romance también servía un poco como contraseña, ¿no? Vamos a decir, para que se identificasen unos a otros los compañeros de viaje del antiguo Partido Comunista en este país. Bien, todas estas cosas, ya digo, son posibles. Como veis, ha sido a todas luces un comentario absolutamente idiota, muy mal hecho, pero no se puede hacer de otro modo. Espero que os sirva
como modelo, al menos de la perplejidad, ¿no? De darnos cuenta de que precisamente por eso, porque estamos perplejos y no sabemos a qué atenernos, estamos comunicándonos poéticamente con aquel que en su momento compuso esta miniatura absolutamente genial. Bien, y con esto, pues damos por finalizado el tema de la lírica medieval. Adiós.